Cadena unificada internacional, conectando con más de 180 países. El logotipo se desvanece en la esquina de la pantalla mientras el estudio entra en foco. Líneas limpias, pantallas flotantes, iluminación tenue. Un diseño que habla de un mundo donde la tecnología no solo avanza, sino que se integra con naturalidad en la vida cotidiana. La presentadora, Leora Danzig, aparece con una serenidad perfectamente ensayada. Buenas noches. Hoy, desde la sede principal del CERN en Ginebra, Suiza, el mundo se prepara para presenciar el primer encendido oficial del proyecto Espere del Gran LHC, también conocido como el Coloso. En la pantalla detrás de ella, una vista aérea del gigantesco complejo se despliega. Tras 30 años de desarrollo, mejoras en los sistemas de contención y de una colaboración sin precedentes, liderada por el Consejo Internacional de Fusión Avanzada, el colisionador ha sido aprobado para su primer experimento de contacto. Los científicos aseguran estar listos para la fase más ambiciosa del proyecto. Generar un microvórtice de energía estable que pueda abrir un canal hacia un plano alterno del espacio. La comunidad científica aún debate los alcances de este ensayo, pero las expectativas son monumentales. Una pequeña sección en pantalla cambia, mostrando extractos de entrevistas breves. Físicos teóricos, catedráticos de nuevas ingenierías, líderes de conglomerados tecnológicos e incluso filósofos. No estamos simplemente cruzando un umbral de conocimiento, declara uno de los científicos en pantalla. Estamos perforando el velo de la existencia. Lo que buscamos no es viajar a otro mundo, sino comprobar si esos mundos existen. Dice la doctora Inari Belten, astrofísica y directora de contención cuántica. Los patrones de resonancia han estado fluctuando, como si ya hubiera algo intentando sincronizarse con nosotros. Comenta un ingeniero, sin apartar la vista de una consola. Puede que estemos más cerca de la verdad de lo que creemos, dice otro, mientras manipula un holograma de una estructura en espiral. Las imágenes se funden con infografías dinámicas, mapas del colisionador, simulaciones del campo de torsión, esquemas de inteligencia artificial híbrida. Se explica que el proyecto ha contado con redes de energía autónoma y dispositivos que desafían las leyes de la termodinámica conocidas. La Tierra de este 2025, aunque aún humana en su núcleo, ya ha pisado los bordes del mito científico. Leora continúa. El Consejo de Seguridad Internacional ha emitido un comunicado conjunto confirmando su respaldo al proyecto, aunque algunos de sus miembros han solicitado un monitoreo constante, con énfasis en protocolos de contención. La imagen cambia brevemente. Una sala circular, austera pero imponente. Algunos representantes discuten en voz baja, otros observan gráficas proyectadas en pantallas translúcidas. Si abrimos una puerta, debemos preguntarnos también quién podría estar del otro lado. Se escucha decir a una mujer de acento británico, mientras revisa documentos digitales. ¿Y si ya está abierta? ¿Y si nunca la cerramos del todo? Responde otro con tono más grave, sin dejar de mirar la imagen vibrante del coloso suspendida en el aire. La presentadora retoma el foco. Las implicaciones éticas, políticas y sociales han dividido al mundo. Los ciudadanos, por su parte, observan con una mezcla de entusiasmo y cautela. Algunos ven en esto el inicio de una nueva era científica y mientras algunos gobiernos celebran el avance, otros han convocado reuniones de emergencia. El Vaticano y la Liga Islámica han emitido declaraciones conjuntas. La ONU igualmente ha reforzado su protocolo de contención. La transmisión corta a otra escena. Calles de Ginebra. Entre los autos eléctricos y los drones de seguridad, grupos de manifestantes se aglomeran con pancartas y gritos encendidos. Algunos portan símbolos religiosos y otros simplemente muestran temor. A pesar del optimismo en la comunidad científica, también se han alzado voces en contra del proyecto. Preocupados por los posibles efectos colaterales de abrir una puerta interdimensional, ciudadanos de distintas partes del mundo se han manifestado frente a las instalaciones del CERN. Corte a un joven manifestante con megáfono en mano.
No sabemos lo que hay del otro lado. No juguemos a ser dioses. Una mujer mayor, entrevistada brevemente, sostiene un cartel con la frase: la ciencia sin conciencia es la ruina del alma. Nuestro gobierno no nos escucha. ¿Quieren encender esa cosa sin entender las consecuencias? Dice ella, con el rostro cubierto por la sombra de una visera digital. Liora vuelve a la imagen. Aunque hoy se ha realizado la última prueba preliminar, se estima que la activación definitiva del coloso ocurrirá en aproximadamente 7 días, luego de completar los protocolos de calibración y evaluación finales. Por ahora, los niveles de energía permanecen estables y no se ha registrado ninguna anomalía. Los sistemas de monitoreo global siguen en alerta y las redes de seguridad están completamente activas. Hace una última pausa, su tono se suaviza, como si hablara directamente al oído del espectador. No es la primera vez que buscamos algo más allá de nuestro entendimiento y, sin embargo, el momento ha llegado. La cámara se acerca lentamente, su voz se atenúa, casi como un susurro que compite con el leve zumbido de fondo. Escuchamos algo. No sabemos qué es, ni desde cuándo está ahí. El rostro de la presentadora se endurece levemente. Pero quizás, por primera vez, el universo esté listo para responder. El murmullo de la televisión cesó, como si el mundo hubiera contenido el aliento. La transmisión se desvaneció en un fundido a negro y entonces, el sonido más simple lo llenó todo. El roce de una hoja al deslizarse sobre otra, un lápiz golpeando suavemente la mesa, el crujido de una silla al girar. Un aula en la Universidad Nacional Autónoma de México era un microcosmos suspendido entre el futuro y la costumbre, las persianas medio cerradas dejaban pasar la luz tamizada de un sol pálido. Los estudiantes no hablaban, había una tensión suave, como el momento exacto antes de que una cuerda se rompa. En la pantalla frontal, congelada, la última imagen de la transmisión. El coloso, envuelto en espirales de energía azul, flotando bajo tierra. Una estudiante alzó la mano lentamente y apagó el proyector, entonces el aula quedó en penumbra por un instante antes de que alguien abriera las cortinas por completo. ¿Entonces lo harán, no? Preguntó una voz masculina desde la cuarta fila. Era Sebastián, uno de los más aplicados del grupo. ¿Van a encender esa cosa? Quiero decir, me emociona la idea, pero... ¿en serio creen que no va a pasar nada raro? El profesor no respondió de inmediato. Caminaba lentamente frente al pizarrón, como midiendo sus palabras, pero también como si pensara en algo que aún no estaba listo para decir. La ciencia no es una promesa de certezas. Rodeó lentamente su escritorio, estudiando a su alumnado hasta que alcanzó su taza de café. Es una pregunta sin fin. Una chica cerca de la ventana, Lía, con el cabello recogido y los ojos oscuros muy abiertos, levantó la mirada. Mi abuela dice que se han escuchado voces varias y raras en los campos de Oaxaca, que los perros no quieren acercarse a ciertos lugares desde que activaron el coloso por primera vez. Risas ahogadas, 1 o 2 estudiantes se voltearon a verla. Ella bajó la vista, incómoda. No es tan raro. Añadió alguien desde el fondo. Si están alterando vibraciones, la fauna puede notarlo. Incluso nosotros, hay gente que asegura soñar cosas raras desde que empezaron los experimentos previos. El profesor se detuvo, tomó un trozo de tiza y escribió una palabra en el pizarrón. Percepción. La conciencia humana, dijo, sin mirar atrás, es la herramienta menos comprendida de todas. No hay ecuación que mida lo que sentimos cuando estamos a punto de cruzar un umbral. Hubo un segundo de silencio. Entonces, una voz desde el centro soltó en tono socarrón. Dígale eso a los del poli. Risas dispersas estallaron, aliviando un poco la tensión. Incluso el profesor esbozó una media sonrisa antes de retomar la compostura. En la última fila, 3 figuras se mantenían en su propio eje. Itzander, con su chamarra roja y los audífonos colgando del cuello, miraba la pantalla apagada como si aún estuviera reproduciendo algo. En su cuaderno, más que apuntes, había una serie de símbolos y nombres rodeados por líneas que conectaban ideas, un proyecto pendiente. Kaelun, a su lado, cruzaba los brazos con una ceja arqueada, entre divertido y escéptico. No le gustaban las suposiciones, pero había algo en todo esto que lo tenía inquieto.
Teoran, sentado justo detrás de ellos, no decía nada. Su mirada estaba fija en la palabra percepción escrita con tiza, mientras que jugaba con una pluma entre sus dedos. Entonces, ¿no se supone que esto era solo un acelerador de partículas? Preguntó Kaelum, girando hacia Ixander sin bajar la voz. ¿Nada que mida el universo es solo eso? Respondió Ixander sin mirarlo, con un dejo de ironía. Lo que quieren es tocar la música del cosmos, pero no tienen idea de la partitura. Uy, Dijo Kaelum, entre risas. me saliste filosófico. Teoran esbozó una sonrisa divertida, girándose hacia ambos chicos y murmurando con algo de sarcasmo en su voz. El problema no es tocar esa partitura, es que quizás no seamos nosotros quienes escuchemos la respuesta. El profesor se giró al grupo sin decir palabra, observó a los tres amigos por un segundo más de lo normal, en espera silenciosa a que prestaran su atención al frente. Profesor, ¿usted cree que realmente puedan abrir algo? ¿Un portal real? ¿Que realmente tengan éxito? Preguntó Lia, su voz tenía ese tono de curiosidad, con algo de preocupación. Él volvió la mirada hacia ella, había algo distinto en sus ojos. Una sombra, quizás, un destello de temor disfrazado de cautela. No estoy seguro. Pero si lo hacen, personalmente creo que será una ventana. O un espejo y... que lo que veamos al otro lado, podría ser todo lo que alguna vez intentamos ignorar. Nadie habló, nadie rió. Y por primera vez desde que comenzó la clase, todos miraron al frente. Una vibración tenue recorrió el suelo, fue tan sutil que algunos pensaron que lo habían imaginado. Y Lia, sin saber por qué, tomó su mochila y la puso sobre las piernas, como si fuera un escudo. Donde haya humanidad, habrá caos. Y donde hay caos. Retomó su camino en dirección al pizarrón sin terminar la frase, dejando la tiza en su soporte. El murmullo en el grupo se animaba nuevamente y el profesor caminó hacia el escritorio, de uno de los cajones sacó una carpeta negra y dijo con voz firme. Volviendo a lo que importa. Hay algo que debo compartir. Algunos levantaron la mirada, atentos. Supongo que muchos ya lo vieron en el comunicado matutino. Pero por si alguien vive en el siglo XIX, Hizo una pausa. el CERN ha emitido una convocatoria internacional. Eso bastó para que varios se enderezaran en sus asientos. Con motivo de la nueva fase del proyecto ESFER, el centro abrirá sus puertas a 5 equipos universitarios, seleccionados por su enfoque experimental. Hubo un murmullo más serio esta vez. Kaelum levantó la vista con súbito interés. ¿Y qué tenemos que hacer? Preguntó Lia, ahora más atenta. Los que quieran participar, además de acercarse conmigo a anotar su participación, claro, terminar sus proyectos de física experimental para la presentación que ya estaba prevista para el día viernes. Un comité del CERN estará presente como parte del jurado y revisará las propuestas, ellos elegirán a uno de 5 equipos del mundo. Repito, 5, así que hay que esforzarse. Caminó entre las filas. Kaelum, tú y tu equipo, ¿cómo van con el generador de campos alternantes? Kaelum asintió, sin vacilar. Ayer logramos estabilizar la inducción por 5 minutos. Respondió Kaelum, inflando el pecho con orgullo. Lo que sigue es el aislamiento térmico. Dijo Ixander, llevándose una mano a la nuca. El profesor los miró a ambos con una media sonrisa en el rostro y asintió. Bien, pero recuerden que 5 minutos en este universo podrían ser siglos en el caos cuántico. Apúrense. El profesor los miró con entusiasmo, para luego girarse en dirección a sus 2 alumnos estrella. Lia, Sebastián. ¿Y ustedes? Le enderezó la espalda. Estamos adaptando el diseño de interferencia de microondas. Creemos que podríamos aplicarla a un mapeo estructural para localizar fallos microscópicos que puedan ser atendidos antes de algún desastre. Teoran alzó una ceja. Y si no sirve, al menos tendremos un microondas enorme. El profesor chasqueó la lengua, divertido. Confío en que sus ideas no exploten, al menos, no antes de cruzar el Atlántico. Luego miró su reloj y suspiró. Bien, esta clase aún no acaba, pero algunos umbrales, no esperan. El sol se colaba entre los ventanales amplios de la cafetería central, tiñendo las mesas metálicas con tonos dorados. El murmullo constante de conversaciones, risas y vasos chocando creaba una sinfonía cotidiana que solo los verdaderos veteranos del campus sabían ignorar.
Kaelum giraba una cuchara entre los dedos, distraído, y Xander sostenía un cuaderno con diagramas, aunque su atención estaba más en el pan frente a él que en las fórmulas, y Teoran masticaba papas con una solemnidad casi filosófica. 5 grupos, repitió Kaelum por tercera vez. de todo el mundo. Creo que de todo el mundo podría ser exagerado, pero quizá nosotros lleguemos a estar entre ellos. Añadió Xander con una media sonrisa. ¿Te imaginas que si nos escojan? Lo primero que haré será robarme una taza del serum, una que diga visitante. Dijo Teoran. Y después, fingiré que entiendo lo que hacen ahí. Tú ya haces eso aquí. Respondió Xander, riendo. Y me va de maravilla. Kaelum los observó, luego bajó la mirada al vaso de café humeante. ¿Y si pasa algo? Me refiero a lo de hoy. El temblor, la presión en el aire. ¿Otra vez con eso? Dijo Teoran, dando un trago a su refresco. Fue quizá un microsismo, fin de la historia. No fue un microsismo cualquiera. Murmuró Kaelum. Tú lo sentiste. Fue diferente. Teoran arqueó una ceja y se cruzó de brazos. A decir verdad, no sentí nada. Estaba muy ocupado intentando seguirle la corriente a la divagación del profesor. Xander abrió la boca, pero otra voz se escuchó antes que la suya. Interrumpo la conspiración. Los tres alzaron la vista al mismo tiempo. Alicia estaba de pie junto a la mesa, con una sonrisa socarrona y una bandeja en las manos. Llevaba el cabello pintado en blanco y recogido en una coleta alta, un suéter bordado a 2 mitades con colores morado y naranja, colgando de su brazo y una libreta repleta de anotaciones bajo el mismo. Cualquiera que la viese por primera vez, pensaría que sería quizá la hija, hermana o sobrina de alguien, perdida por las instalaciones. Pero claro, a sus 15 años entre estos pasillos, podría ser un pensamiento común. ¿O no? Dijo Teoran. La embajadora del orden y la disciplina. Cuidado, Teo, puede que tenga reglas nuevas para el uso de servilletas. Agregó Xander. Me sorprende que no estén expulsados aún. Replicó Alicia mientras se sentaba con ellos. Ya adelantaron la propuesta. Kaelum asintió con lentitud. Falta pulir los datos del campo, pero sí, además también de tu parte de los procesos de estabilización. Ya me he adelantado lo suficiente, pero que ustedes cumplan con sus partes lo hace todo perfecto. Además, puede que necesitemos repasar aún más las pruebas para garantizar el éxito. Teoran se inclinó hacia adelante, curioso. ¿Por qué? ¿El mundo se acaba antes del viernes? Alicia no sonrió. Por un segundo, su rostro se tensó, luego, se obligó a adoptar su tono habitual. No, pero por lo que he visto, Lía y Sebastián ya van muy avanzados. Su proyecto es sumamente interesante, no podemos quedarnos atrás. ¿Te preocupa que podamos perder contra ellos? Dijo Kaelum, con confianza en su proyecto. Contigo en el equipo. Alicia se rió suavemente. Sí, me preocupa. El grupo de amigos suelta risas ante el comentario de Alicia y nuevamente se centran en su almuerzo, cuando la paz es interrumpida por risas atronadoras que recorren el pasillo del lugar. Un grupo de amigos envueltos en carcajadas y empujándose como juego, haciendo que uno de ellos se chocara, más adrede que por accidente, contra la espalda de Xander. Empujándolo con fuerza contra la mesa y haciéndolo tirar su comida. Oh, lo siento, chiquitín. Le revolvió el cabello con fuerza, empujando su cabeza antes de apartarse. Estabas en el lugar incorrecto. Deberías estar más atento. El silencio se hizo en la mesa, mas no en la cafetería. Muchas personas fueron testigos, pero más pronto que tarde se desentendieron del suceso y volvieron a lo suyo, como algo común. Xander solo apretó sus puños y se centró en su respiración pesada, en silencio, cosa de la que el otro chico se percató. ¿Qué? ¿Eres mudo? ¿O hay algo que me quieras decir? ¿Que te largues y dejes de hacerte el gracioso? Intercedió Teoran, poniéndose de pie rápidamente y provocando que el acosador retroceda un par de pasos. ¿No debería decírmelo él? Inquirió el invasor del momento. ¿Qué eres? ¿Su secretaria? Un eco de risas nasales nació del grupo de amigos del acosador. Teoran apretó sus puños y en un movimiento medido, se tronó el cuello. Te puedo agendar una buena chinga. Tengo tiempo. Un momento de silencio se hizo entre ambos, pero la decisión llegó con rapidez, cuando el acosador se incorporó nuevamente a su grupo y comenzaron a caminar. En algún momento deberá estar solo. Digo, ya está algo grandecito.
Se alejaron entre risas, pero aún así Teoran no se permitió relajarse, solo dirigió su molestia hacia Itzander, quien se encontraba con la vista perdida sobre la mesa. ¿Por qué carajos no te defiendes? Le pregunta Teoran, visiblemente más molesto por la falta de reacción de Itzander que por su acosador en sí. Sabes que una vez lo hice. ¿Y fue peor? Responde Itzander, hablando en voz baja. Su mirada se pierde, algo viejo y feo está detrás de esa frase. Nuevamente un silencio. Sus amigos quieren ayudar pero, luego de tantas situaciones similares, no están muy seguros sobre qué decirle. El sol comenzaba a desvanecerse entre los edificios del sur de la Ciudad de México cuando los chicos se despidieron en la entrada del campus. Era lunes por la tarde, y frente a ellos, se abría una semana libre, otorgada como espacio para preparar el concurso. Aunque planeaban volver el miércoles al laboratorio con permiso del plantel, ese lunes por la noche era territorio de la libertad absoluta. Nada de experimentos ni simulaciones, solo ellos y sus vidas fuera del código binario. Entonces, ¿nos vemos el miércoles? Preguntó Kaelum, asegurando su mochila mientras el viento le desordenaba el cabello. Si no muero en casa por sobredosis de flojera, dijo Teoran, con su eterna sonrisa ladina. Solo asegúrense de no explotar nada antes de que volvamos, añadió Alicia, alzando una ceja. Mitad sería, mitad en broma. Se separaron con gestos casuales, cada uno tomando su rumbo por las avenidas cargadas de tráfico y aromas urbanos. El grupo de WhatsApp, el colisionador de memes, quedó en silencio unos minutos, pero no duraría mucho así. Itzander, lunes, 21, 14 horas. Su habitación era un santuario del friquismo. Pósters de Ben 10, Akira y Dune decoraban las paredes. 2 pantallas encendidas mostraban una partida pausada en el modo explicativo de Elden Ring y un capítulo de Fringe que iba por su 4ª repetición. Estaba recostado con una manta encima y una caja de galletas a medio acabar en el pecho. La escena en la pantalla terminaba con una frase críptica y, como por reflejo, tomó el celular. Una pantalla plana, sin bordes y prácticamente traslúcida, dio paso a una proyección holográfica para revisar los últimos textos que sus amigos habían enviado al grupo. Teoran: acabo de hacer café con Red Bull en vez de agua. Si muero, que mi epitafio diga. Técnicamente, fue un experimento. Kaelum: por eso perdemos puntos en los ensayos. Itzander: te van a enterrar con una taza y un desfibrilador. Rió para sus adentros y luego escribió una nota mental para traer referencias de Tron al proyecto. No ayudaría mucho, pero haría que todo se sintiera más épico. Kaelum, lunes, 11:02 p.m. En su habitación que bien podría fungir como cochera gracias a su amplitud, el ventilador de la computadora de pared emitía un zumbido constante. Las luces eran tenues, el ambiente recogido. 2 pantallas mostraban gráficos con oscilaciones y números que flotaban como fantasmas. Abrió un documento, redactó observaciones breves y grabó un audio de sí mismo, describiendo lo que había ocurrido esa tarde en la cafetería. Una especie de testimonio para que su yo del futuro encontrase las palabras adecuadas para apoyar a su amigo. Antes de apagar la PC, revisó el grupo. Teoran: mi perro vomitó justo encima de mi cuaderno de fórmulas. Señal divina, claramente. Alicia: se llama karma, por burlarte de los planetas que dibujó. Kaelum sonrió mientras se recostó en la cama, dejando la frecuencia rondar por su mente como una melodía aún sin descifrar. Alicia, lunes, 11:38 p.m. La azotea era su refugio. Desde allí, las luces de la ciudad parecían estrellas atrapadas bajo sus pies. Tenía su telescopio casero instalado, aunque esa noche no buscaba coordenadas, solo mirar, solo pensar. Sobre sus piernas se encontraba un cuaderno con dibujos hechos a lápiz. Patrones de ondas, fractales, símbolos que no sabían si eran matemáticos o artísticos. En el centro de la hoja más reciente, una espiral envuelta en radios numéricos, como si las frecuencias pudieran transformarse en mandalas.
Escuchaba música instrumental por audífonos grandes, esa mezcla extraña de violines con sintetizadores, y al recibir la notificación del grupo, levantó la vista. Apagó el telescopio, guardó su cuaderno y bajó las escaleras despacio, con la misma sensación que se tiene al despertar de un sueño que parecía no tener final. Auditorio, Facultad de Física, UNAM. Viernes, 9:47 horas. El auditorio está casi lleno. Estudiantes, profesores, curiosos, patrocinadores y hasta reporteros especializados se arremolinan en las butacas acolchadas de tonos Borgoña. En el centro, una tarima rectangular dividida en dos secciones, una para cada equipo. Detrás de una larga mesa, 6 jueces se preparan. 5 de ellos revisan portapapeles y tablets. El sexto, un hombre canoso de rostro severo y lentes delgados, solo observa, como si evaluara variables invisibles en el aire. Su gafete lo nombra como consultor externo. Nadie lo reconoce. Una voz se alza por el micrófono. Bienvenidos al concurso interuniversitario de proyectos de aplicación científica. Daremos inicio con la primera demostración del día, interferencia de microondas aplicada al mapeo estructural. A cargo de los estudiantes Sebastián Argüelles y Lía Rosell. El auditorio resonó con un estruendo de palmas, mientras que Lía y Sebastián subían al escenario junto a su proyecto. Cuando estén listos. Ambos asintieron con seguridad. Lía lleva un pequeño núcleo cilíndrico del tamaño de una toronja, mientras Sebastián conecta un generador portátil. En el escenario se ve una estructura con emisores de microondas, un panel receptor y una computadora con un software propio. Nuestro proyecto busca detectar imperfecciones internas en materiales compuestos. Sebastián habla con tono seguro. Incluso en aquellos demasiado densos para métodos convencionales. Lía conecta todo con precisión quirúrgica, el sonido del apremiante encendido de la máquina resonó rápidamente e hizo el silencio en el público. El generador ruge suavemente y sus indicadores comienzan a titilar. Luego brillan con constancia. Una gráfica en tiempo real se proyecta. En la pantalla aparece un modelo 3D de una barra metálica, perteneciente a uno de los pilares del auditorio. Un punto rojo aparece en una zona del pilar, mientras la imagen comienza a ampliarse poco a poco en una proyección holográfica desplegada con claridad. Como sabemos, el auditorio se remonta a muchos años atrás. Si tuviese conciencia, ¿cuántas historias no nos contaría? Pero, si observan la curva azul, Lía señala a un punto del holograma desplegado, aplicando un zoom preciso. sería su revelación secreta a nosotros. Podrán ver ahí una microfractura que no se ve a simple vista entre las varillas del castillo. Los jueces del CERN se inclinan para observar, murmurando entre ellos. La precisión les sorprende, la simplicidad del diseño también. 5 minutos de demostración, pasando de pilar en pilar y estudiando algunos de los muros. Curiosamente se instauró en el público una extraña sensación de seguridad, nadie tenía el pensamiento de que el lugar estuviese en perfectas condiciones estructurales al llegar y, pese a parecer unanimidad, su tranquilidad y agradecimiento se refleja en sus aplausos. 2 jueces asienten con aprobación, Lía sonríe tímidamente y Sebastián respira hondo, orgulloso. Kaelum y Teoran observan desde el fondo. Itzander mastica un chicle con nerviosismo y Alicia revisa notas en su tableta. Funcionó perfecto. Murmura Kaelum. Sabía que lo harían bien. La presentación se extendió con otros 7 grupos, trayendo a la mesa propuestas interesantes. Metamateriales programables, sensores que parecen precognición, pequeña manipulación gravitacional localizada, sin duda era una dura competencia. Un técnico le da la señal al equipo de Itzander y sus amigos, es su turno. Suben juntos, con Kaelum al frente como liderador del proyecto. Tenemos ahora un resonador de entrelace, proyecto a cargo del equipo Helios. Conformado por Kaelum Femat, Teoran Baidon, Alicia Narváez e Itzander Toski. El proyecto, como primera impresión, no es visualmente impactante. 2 pequeñas torres de metal negro mate con luces tenues en su base, separadas por 8 metros.
En el centro, un monitor en espera, una pequeña caja metálica, conductos internos, sensores y lo que parece una fuente de calor concentrado. Nuestro proyecto nace de una idea simple. Comienza Kaelum. Control térmico mediante campos alternantes, con la intención de que funcione como un sistema de conservación de energía absoluta. Como una canción que solo bailan dos expertos. Añade Itzander. Básicamente, lograr que ninguna energía se pierda y, en caso de detectar alguna pérdida, recuperarla rápidamente y almacenarla. Y con suerte, sin caernos al abismo infernal. Remata Teoran. Ríen algunos en el público, pero el tono cambia cuando Kaelum coloca un objeto metálico sobre el primer módulo. Alicia, desde una consola lateral, activa el sistema y las luces de ambas torres parpadean, junto a un leve zumbido que recorre la sala. En el monitor central, se muestra una cámara térmica viendo el dispositivo. El campo alternante logra mantener la temperatura en aumento, pero estable. 250 grados centígrados, 280, 320, 410. Los jueces se inclinan, intrigados. Un gráfico proyectado muestra cómo el sistema reproduce las señales de cada sensor, redistribuyendo la temperatura por los conductos hacia la caja de forma estable, una contención prometedora junto a ronroneos crepitantes del metal y su motor. El silencio es absoluto, la sorpresa es innegable, hasta que, lentamente, una lámpara del techo parpadea. ¿Todo bien? Pregunta una jueza. Ese sí. Responde Itzander, con cierta tensión mientras mira la máquina. La generación de energía en su interior puede llegar a resonar un poco con la instalación eléctrica del lugar, es algo normal. Los jueces anotan, todos menos uno. Aquel que tiene un gafete de consultor. Él no escribe nada, solo mira la frecuencia en pantalla y, por alguna razón, frunce el ceño y se inclina hacia un lado, como si tratara de ver detrás de la máquina, pasándose el dorso de la mano por la frente, limpiándose un sudor que ha comenzado a hacerse presente en su rostro. Proyecto concluido. Anuncia la moderadora. Agradecemos al equipo Helios. Aplausos, algunos genuinos, otros confundidos. Los chicos hacen una pequeña reverencia al público en señal de agradecimiento por su atención, acercándose a su proyecto para iniciar su apagado, pero entonces... un zumbido bajo, seguido por un chasquido metálico y, finalmente, la temperatura del recinto empieza a subir. La resistencia de la máquina comienza a expulsar calor en lugar de contenerlo. La caja vibra. Un panel cercano empieza a quemarse, se escuchan murmullos ansiosos del público. Algunos asistentes retroceden. ¿La presentación ya concluyó? Menciona nerviosa la moderadora. Por favor, apaguen eso. Teoran corre a intentar activar una secuencia secundaria de apagado, cuando la pantalla del monitor estalla, haciéndolo retroceder enseguida. Algunos de los fragmentos de cristal sobre el escenario de madera lo queman. Alicia intenta acercarse, luchando con el calor que emana la máquina. Córtalo, córtalo. Grita Alicia, cubriéndose el rostro con las manos. No está conteniendo la temperatura, se está alimentando a sí mismo. Pero ya es tarde. El metal se derrite, el prototipo colapsa sobre sí mismo como una lata aplastada. Los cuatro reaccionan instantáneamente, agarran extintores, rocían espuma, controlan el incendio antes de que comience, mientras que Kaelum corre detrás de la máquina, cortando la fuente de alimentación y desconectando el cableado, quemándose un poco las manos pese a sus guantes de protección. La temperatura alrededor de la máquina destrozada comienza a disminuir una vez que el sistema que la alimenta ha muerto. Afortunadamente no hay heridos, solo un susto enorme y el proyecto, destruido. Uno de los jueces observa muy serio mientras que otro, más joven, murmura. El diseño era demasiado ambicioso. O demasiado brillante para un equipo amateur. Alicia baja la mirada. Kaelum está pálido. Teoran quiere romper algo mientras ejerce fuerza en la mandíbula, e Itzander traga saliva. Observa el proyecto que tanto trabajo les tomó, convertido en una plasta residual de metal derretido. Lo siente como un golpe al pecho. Auditorio, 14:25 horas.
Luego de un tiempo de pausa para amenizar la temperatura al interior del auditorio y que se llevarán a cabo labores para retirar el proyecto fallido, además de garantizar la seguridad del sitio para poder retomar la ceremonia, el público fue volviendo poco a poco a sus asientos, llenando paulatinamente la sala. El murmullo del público es más distendido ahora, los jueces se han retirado momentáneamente tras deliberar y los equipos aguardan de pie, con sonrisas forzadas luego del último desastre. Una profesora sube al escenario con un sobre beige, la voz del presentador retumba nuevamente. Después de una deliberación compleja, queremos agradecer a todos los participantes por su esfuerzo, talento y visión. Recuerden todos que aquí se traza la línea que dará pie a los cimientos capaces de sostener el futuro que queremos, y cada paso sin importar su resultado, podrá implicar más tiempo, pero no será un obstáculo imposible. Sin más preámbulos, con orgullo anunciamos al ganador de este maravilloso evento. Un redoble de palmas improvisado recorre la sala. El equipo conformado por Sebastián Argüelles y Lía Rosell, por su proyecto de interferencia de microondas, aplicada al mapeo estructural. El aplauso es ensordecedor. Lía se lleva una mano a la boca, emocionada, mientras que Sebastián solo sonríe un poco, algo incómodo por encontrarse justo al lado de Kaelum. Entonces, ambos chicos suben al escenario. Como parte del premio, Añade la presentadora. han sido invitados a una estancia especial en las instalaciones del CERN, en Ginebra, para presenciar la gran activación del colisionador en su ceremonia del proyecto Sphere. Más aplausos, algunos sorprendidos, otros simplemente corteses. Desde el fondo, Kaelum respira hondo, Alicia aplaude con sinceridad, aunque baja la mirada un instante. Itzander intenta mantener la sonrisa, una sonrisa torcida en el inicio de una mueca de frustración, aunque intenta aún más conservar la compostura, mientras Theoran murmura. La victoria se esfumó. Literalmente como humo. No esperábamos obtenerla, nos cegó la emoción. Responde Kaelum con una media sonrisa. Pero nuestra máquina funcionó, eso ya es un triunfo. Esa basura no fue un triunfo. Soltó Itzander en un susurro amargo. Sus tres amigos voltearon a verlo, sorprendidos de su reacción, ya que suele ser alguien más tranquilo, notando la molestia que se asentaba en su mirada perdida en el escenario. Nadie supo qué responder. Se quedaron hasta que la ceremonia terminara. Después de todo, Lía y Sebastián eran sus amigos, también querían estar presentes para disfrutar de su triunfo. Aún con la incomodidad que sintieron al verlos recibir su reconocimiento, la foto oficial con los jueces y ese anuncio que hizo estallar al auditorio en aplausos, permanecieron allí. Cualquiera que viese la expresión en sus rostros podría jurar que, o estaban obligados a quedarse, o eran una especie de masoquistas. Más tarde, los cuatro caminan por el pasillo exterior, Alicia va revisando fotos borrosas del experimento fallando. Kaelum murmura sobre la resistencia térmica. Theoran camina con las manos en los bolsillos, pateando cada piedra que encuentra. Pero Itzander viene caminando como un horno a presión, hasta que explota. Si el flujo del campo hubiera sido constante, no habría sobrepasado el límite. Lo revisé 3 veces. 3. Suelta el estuche de sus apuntes. Toda la carga se concentró justo donde no debía. Eso lo calculé yo. Yo jodí el diseño. Itzander, Lo interrumpió Alicia. nadie dijo eso. Pero él ya no escucha, agita las manos, casi temblando y remata con una frase clave. Yo sé perder, perder es lo único que he hecho toda mi vida. Patea un bote de basura metálico y lo manda rodando con estrépito. Kaelum y Alicia saltan por el susto, pero Theoran se acerca a él, cruzando los brazos. Te voy a decir esto una vez. Si no te calmas, te calmo a golpes. Itzander gira hacia Theoran, casi rojo de furia. No me veas así. Todo lo que aporté estuvo mal. Yo mismo provoqué que se derritiera. Yo revisé 3 veces la maldita resistencia térmica. Yo ajusté el diseño del campo. Sigue, sin poder detenerse. Si hubiéramos cambiado el orden de las bobinas, o las cargas. ¿Tú qué sabes de? Theoran lo empuja y en un segundo, se están revolcando en el suelo. Jalón de camiseta, rodilla en el muslo, manoteos. Suéltame. Te estás comportando como un niño. Alicia intenta separarlos, llevándose un tirón accidental.
Oigan, los dos se están comportando como niños, no sean ridículos y ya levántense. Maldita sea. Dice Kaelun, llevándose una mano al rostro antes de acercarse a intentar separarlos también. Ya empezaron otra vez, escuchen a la mamá pájaro, ridículos. Y ahí, sin aviso, unos zapatos elegantes se detienen junto a la pelea. Los 4 chicos levantan la mirada, entre jalones de camisa y un par de golpes ya atinados en la mejilla de alguien, deteniéndose enseguida pero sin soltarse, una escena que recordaría algún cartoon de hace un par de décadas. Un hombre de traje gris, lentes delgados, cabello peinado hacia atrás. Tendrá unos 40 y tantos. Sonríe como quien ve un experimento extraño pero fascinante. Espero no interrumpir. Aunque debo decir que esta parte no venía incluida en la presentación oficial. Los chicos se congelan, para luego soltarse e incorporarse lo más pronto posible, sacudiéndose el polvo, despeinados. ¿Se está burlando? Pregunta Itzander arqueando una ceja, aún con un dejo de molestia en su expresión. El hombre levanta una ceja, casi ofendido. ¿Burlarme? Al contrario. Da un paso adelante. Su proyecto fue sorprendente. No perfecto, por supuesto, pero sorprendente. Hace una pausa. Soy el consultor del CERN para el proyecto Sphere. Estaba en el panel. Tras unos segundos que parecieron extensos, reinó en el aire un silencio absoluto. Y si ustedes 4 tienen un momento, me encantaría invitarlos a comer. Quisiera hablar de todo lo que considero que hicieron bien y, quizá, en la grandeza que puede esperar por ustedes. Tras lo que podrían considerar el día más largo y sacudido de sus vidas, el calor volvió de golpe a sus rostros. Los 4 amigos se miran entre sí, confundidos.